Todos en algún momento hemos escuchado acerca de César Vallejo, uno de los poetas más recordados y más importantes del siglo XX. En este documental empezaremos dándote una breve introducción acerca de quién fue César Vallejo. Nació en Santiago de Chuco un 16 de marzo de 1892, siendo el menor de 11 hermanos. César Vallejo creció en un hogar humilde e instruido en valores. Sus padres, Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gujonero, desde muy pequeño lo instruían hacia la vida sacerdotal, ya que su abuelo fue sacerdote mercedario. Él estudió su primaria en el Colegio San Nicolás en Santiago de Chuco. En 1905 se mudó a Huamachuco para llevar a cabo sus estudios secundarios. En 1910, César Vallejo ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, tiempo después abandonando sus estudios por problemas económicos. Ya establecido, en 1913 se desempeñó como profesor para poder costear sus estudios. Y en 1915 se gradúa de bachiller en letras. Años más tarde, César Vallejo publica lo que vendría a ser su primer libro, titulado Los Heraldos Negros, en 1919. César Vallejo siempre quiso conocer Europa. Es por eso que en 1923 viajó a París, en donde vivió hasta el día de su muerte, un 15 de abril de 1938. Sabemos que César Vallejo fue un poeta universal y ejemplo de vida perseverante y humilde. Todos hemos leído alguna vez alguno de sus magníficos poemas. El día de hoy iniciaremos una travesía por su poemario España aparte de mí este cáliz. ¿Te animas a acompañarnos? España aparte de mí este cáliz fue escrito por César Vallejo en 1937, en donde en este se pueden encontrar 15 poemas, el último llevando el mismo título del poemario, que fue publicado después de su muerte en 1939. Para escribir este poemario, César Vallejo se inspiró en la Guerra Civil Española, en donde nos habla del pasaje de los Evangelios cuando Cristo le pide a su Padre en medio de la tribulación: Padre, aparta de mí este cáliz, haciendo referencia a la crucifixión de Jesús para evitar el dolor de la humanidad. Por otro lado, este poema también expresa la coyuntura social y política que surgía en el país de España. Los mendigos pelean por España. En este poema se refleja el dolor de las personas que se quedaron sin nada a causa de las guerras europeas. Habla acerca del ruego de los sobrevivientes y se evidencia la catástrofe en la que se encuentran todos los afectados. Efectivamente, se evidencia el compromiso de Vallejo frente a los ideales que defiende a lo largo de toda su vida. Una vez más, expresa su sentir por medio de la poesía cargada con un mensaje social muy fuerte. Su lírica es clara, desgarradora y expresa perfectamente el dolor de los caídos. A través del poema entendemos al escritor de manera mucho más personal y profunda. Vallejo nos demuestra que luchar por lo que creemos correcto conlleva dolor y sacrificios en su mayoría. En este poema, Vallejo nos expresa el dolor de la muerte injusta. Acusa poéticamente a aquellos a los que se enfrenta. Nos encontramos en un contexto social en el que el escritor personifica la muerte de una manera más real, un alguien que los persigue. En este poema, Vallejo trata de capturar el coraje de quienes se enfrentan a sus oponentes en la batalla, que aunque se conocen a sí mismos en medio de una guerra en la que la muerte es más que cierta, lo dan todo por lo que creen defender adecuadamente, a expensas de sus propias vidas. La muerte deja de ser un vago pensamiento abstracto para ser la realidad más común en medio de todo ese caos, y se habla de ella como la bestia que se levanta sobre lo que se refiere al asesinato, armas con las que se hacen vidas agotadas. Análisis de varios días del aire, compañeros. César Vallejo, en este poema, plasma en sus versos el sufrimiento, agonía y dolor de los combatientes españoles, de su visión de los muertos en el campo de batalla,
de los heridos en las trincheras republicanas, de pueblos destruidos por bombas y metralla, de una parte de la humanidad aniquilada en busca de justicia social. Vallejo se sentía un luchador más, pero a través de la literatura, llamándolos compañeros y dando a conocer su sentir sobre todo lo que observaba a su alrededor, no siendo ajeno a lo que pasaba en el país que lo acogía en ese momento. César Vallejo escribe versos que son como himnos surgidos de la agonía y el dolor. Quiso dejar plasmado el sentir de los españoles que por lograr una república soberana y con justicia social lucharon hasta la muerte, dejando sus obras como evidencia de lo que sufrió España por esos años. Análisis de Cortejo tras la toma de Bilbao. Vallejo, en este poema, en medio de los versos, menciona a un personaje que luchó por el gran cambio tan esperado hasta su muerte, Ernesto Zúñiga, por quien resalta respetuosamente los ideales patrióticos y democráticos del personaje. Ha escrito otros poemas donde narra a su estilo el sufrimiento y el dolor de muchos españoles. Creo que Vallejo, en este poema, demuestra que fue un poeta revolucionario contra la injusticia social y expresó sus sentimientos y los de los españoles que lucharon por esa causa. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo, abajo su antebrazo. ¿Qué hacen? En cabestro, 2 láminas terrestres, niños. ¿Qué da la de las sienes cóncavas? Qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro 2 en el cuaderno. Niños del mundo, ¿está la madre España con su vientre a cuestas? ¿Está nuestra maestra con sus férulas? Esta madre y maestra cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma niños. Está con ella padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo vas a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En papelote el dictongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata del gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta las letras en que nació la pena? Niños, hijo de los guerreros, entre tanto bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, las cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande sin saber qué hacer y está en su mano. La calavera hablando, y habla la calavera, aquella de la trenza, la calavera aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, baja la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con 2 piedras. Bajá el aliento y sin el antebrazo, bajá si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en 2 limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños del mundo, id a buscarlas.